Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 29. Observemos este versículo tan hermoso, en lo cual Jesús nos va a hablar de una palabra, agradar. Agradar. Una palabra tan hermosa de una persona para con otras personas, que seas de tu agrado. Dice Jesús en el verso 29 de Juan 8, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Observe, él dice, porque él que me envió. Está hablando de que él vino de otro lado. Hay un otro lado. Hay un Dios, un creador del otro lado. Porque él que me envió dice, pero mire, esa seguridad de él, conmigo está. Y estas cosas, dice, se han escrito para enseñarnos a nosotros, a que también nosotros podamos actuar o decir o vivir así como vivió Jesús. Puede decir, conmigo está. Vamos a verlo, a comparar en otra palabra lo que Jesús dijo de nosotros a través también de esta palabra. Pero hay mucho. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Entonces tú tampoco te tienes que sentir solo nunca. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no lo dejó el Padre? Porque Jesús estaba viendo que el Padre lo estaba mirando constantemente. Y él dice, porque yo hago, dice. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace? Yo hago. Siempre. No cuando tenía la oportunidad. Jesús siempre dice, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Yo hago siempre. Ahora, miremos la similitud con todos nosotros los creyentes de el que me envió. En Juan también, capítulo 17, verso 18, dice esta palabra el Señor. Como tú me enviaste al mundo. Hemos dicho que él decía, el que me envió. Como tú me enviaste al mundo, yo, dice el Señor Jesús, los he enviado al mundo. Ahora, ¿pero qué tiene que suceder antes que los creyentes o los hermanos tienen que vivir o ser enviados por el Señor Jesús? ¿Qué tiene que pasar en sus vidas? Primero, te tiene que sacar del mundo natural. Eso es como cuando escribe en Colosenses 1:13. Dice que el cual Jesús nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De ahí nos sacó el Padre. Del mundo natural, el mundo de las tinieblas. Y cuando digo tinieblas, cuando dice tinieblas, en el mundo no saben a dónde van, no saben de dónde vienen, no saben qué están haciendo, no saben cuándo se van a ir, no saben a dónde se van a ir. Es un mundo de oscuridad, de no saber absolutamente el por qué están pasando las cosas, por qué pasan las cosas. No saben, tinieblas. Y eso es la primera que tiene que suceder en nosotros, es reconocer que nosotros ya no somos del mundo. Así como Jesús lo explicaba él acá también en Juan 17. Ya no somos del mundo, dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero eso se cumple en vos, en mí se ha cumplido y se sigue cumpliendo. La gente del mundo
nos aborrece, se burlan del Evangelio, se burlan de las buenas noticias, se burlan de cómo vos vivís soportando tantas cosas que hay en este mundo. Se burlan. Es lo que dice Jesús acá. El mundo los aborreció porque no somos del mundo, ya no somos de ese mundo. Esa es la segunda condición que tenemos que tener los que vamos a ser enviados por Él, aunque somos todos. La segunda parte de lo que tiene que pasar en nosotros está en el verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Fíjate eso, santifícalos en tu verdad. Santifica que apártalos. Ya nos apartó del no saber de dónde vengo, qué hago, a dónde voy, cuándo me voy, para que empecemos a usar el sí lo sé. Santificar quiere decir que Dios ya te apartó a ti para que conozca la verdad de la existencia, del bien y del mal, para que conozca al Creador de todas las cosas, llamado Jesús, llamado Dios. Fíjate, ya no somos del mundo, dice la Escritura, pero ahora ya tú tienes que reconocer eso. Jesús decía, el que me envió conmigo está, dice. O sea, Jesús reconocía que Él vino de otro mundo y sabía que hay otro mundo. Es lo mismo que nosotros tenemos que tener ya presente, que hay un mundo donde nosotros ya pertenecemos a ese mundo. Y hoy, mientras estemos acá en la tierra, así como cuando estuvo Jesús en esa carne de Él, así también nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Jesús, Él Hablaba de agradar al Padre. Ahora, ese es el tema de esta noche. Acá Él dice, santifícalos en lo que está orando, santifícalos, dice, en tu palabra, en tu verdad. En tu verdad, la palabra de Jesús es la verdad, la palabra de Dios. Fíjate, si vos usas la palabra de Dios, es la verdad. Fíjate, esa verdad no hay que razonarla. No la razones nunca. No la estudies nunca. Es la verdad, es la palabra de Dios, es la que te santifica. Es la que te cuida, protege y te aparta de cualquier obra de la tiniebla. Es muy importante. Jesús en esta oración decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, cuando tú usas la palabra de Dios acá en tu mente, estás apartándote de toda la confusión, de todos los ataques de las tinieblas que van a querer ocupar nuevamente tu mente, tu vida pasada, para volverte a ese pasado, para volverte al miedo, porque esas tinieblas se manejan a través del miedo en las almas de las personas. Jesús le pide al Padre esto, porque Él lo había recibido del Padre. Hay también en Juan capítulo 17 y en el verso 8, dice, porque la palabra que me diste, Jesús nunca habló por su propia cuenta. Él vivió apartado de las tinieblas, apartado de todos aquellos que le trataron mal, le pegaron, le hicieron de todo. Por eso Él dice, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate, la gente, los que estaban con Jesús, creyeron a Dios, creyeron que hay un Dios, creyeron que Jesús vino de allá, de ese mundo. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablaba. Por eso Él decía siempre, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús nunca tuvo miedo, jamás tuvo miedo, porque Él siempre reconocía que el que me ha enviado conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y es lo mismo que tienes que decir vos, es lo mismo.
La palabra que me diste, dice Jesús, esa palabra que lo santificó a Jesús, es la que te des tú, la que te dio a ti y a mí el Señor. Entonces, si te quieres apartar de todo aquel ataque de las tinieblas, y te digo ataque de las tinieblas es no saber por qué tengo miedo, por qué sufro, por qué, y todos los por qué que no tienen una respuesta con claridad de lo que tú estás viviendo o pasando. Nunca vas a tener una respuesta, porque vas a dar vuelta en el por qué, en el por qué y en el por qué de lo que pasa, pero nunca vas a poder entender ni ver, porque en el mundo de las tinieblas no se puede ver la verdad. Entonces Jesús dice, yo, la palabra, Padre, que tú me diste, yo se les he dado a ellos. Fíjate cómo me he leído en el 14, de también 17. Dice, yo les he dado, vuelve a decir, tu palabra, te la dio para ti y me la dio para mí. Yo les he dado tu palabra y por esa palabra el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Claro, a vos te van a ver con tanta problema, pandemia, que ahora te van a ver tranquilo, contento, sin miedo, sin aflicción. Y te van a aborrecer y decir, ¿cómo? ¿Quién sos vos? ¿Que no tenés miedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué voy a tener miedo? Y me aborrecen. Porque tú tienes que vivir en Cristo, confiar en Él, confiar en lo que Él te ha dicho, nada te va a pasar. Y además es tu Padre Celestial el que está permitiendo todas estas cosas, como hablábamos el otro día. Porque el mundo entero lo puso en cuarentena a Dios y a su Hijo Jesucristo. El mundo entero, aún la iglesia. Las congregaciones están así, en cuartos chiquititos de 30 por 5. Limitan la cantidad de almas para salvarlas. Si cada uno de esas creyentes ganaría un alma por año, si fueran 100 en un año se duplicaría y esos 100 traerían otro más y así se irían multiplicando porque saben lo que tienen que hacer. Pero lo han puesto en cuarentena al trabajo que tiene que hacer la iglesia también. Porque se han dormido. Porque se están ocupando de uno mismo, de la vida de uno. Y no de vivir para Dios, que ya lo vamos a ver enseguida. Para hacer este trabajo, hermanos, el Señor Jesús dice en 1 Tesalónica capítulo 5, verso 10. Él murió primero por nosotros. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos. Vivamos juntamente con Él, hermano. No es existir, vivir. Vivamos juntamente con Él. Él murió para traerte a vos, a mí, para vivir con Él. Dice, vivamos juntamente con Él. Hermano, ¿quién está dándose cuenta que vive juntamente con Jesús? Ahí en Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. ¿Con quién estoy yo? No puede ser que no le creas a lo que dice acá. Acá dice, para que vivamos juntamente. Dice, murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos. Vivamos juntamente con Él. Acostúmbrate a vivir con Cristo. Metete en el mundo de Cristo. Yo te digo, si vos te metes en la tele desde la mañana hasta la noche a ver todas las informaciones que dan, que son todas malas, negativas, que la muerte de aquí, que la enfermedad de allá, todas esas cosas, vas a ver a la noche, vas a tener un temor enorme, vas a vivir con miedo. Pero si tú te metes en la palabra de Dios, cuando, mire, trates de volver a ver un noticiero, te vas a encontrar como diciendo, ¿dónde estuve? Estoy en otro lado. Vas a venir con una paz enorme. Porque a ti no te aflige esa noticia. Esta es la verdadera noticia. La palabra de Dios te trae buenas noticias porque el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y por qué yo tengo
que apoderarme de tener en cuenta las malas noticias. Eso es en el mundo de tinieblas. ¿Qué ganas con todas esas malas noticias que estás recibiendo todos los días? Ese bombardeo de información mala en tu mente. ¿Qué es lo que ganas? Preocupación, miedo, angustia. Hasta te enfermas. Hasta vos mismo lo llamas al virus. Con tu aflicción, con tu miedo. ¿No te das cuenta? ¿Cómo te hipnotiza el mundo? Como le decía Pablo a los de Gálatas. ¿Quién te hipnotizó? ¿Quién te drogó? ¿Quién te hechizó para no obedecer a la verdad? Hermano, eso es lo que está haciendo el diablo en el mundo ahora. Los está hipnotizando con esos noticieros, con esas malas noticias. ¿Por qué no veo las buenas noticias que hay en la palabra de Dios? Que yo estoy viviendo juntamente con aquel que venció todo. Aquel que venció a la muerte misma y volvió para vivir conmigo. Para asegurarme que todo lo que Él ha hecho era para mí. Y Él me va a cuidar. Y cuando Él decía llevarme, me va a llevar Él. Pero antes yo tengo que hacer algo en el mundo. ¿Le estoy agradando a Dios con los miedos que estoy teniendo? ¿Estoy agradándole a Dios escondido como estoy escondido? ¿Le estoy agradando a Dios sin hablarle a nadie de Él? Sí, vos fíjate, hermano y hermana. ¿Qué estás haciendo para agradarle a Dios? Jesús, Él decía, el que me envió, dice, el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo. ¿Por qué no lo ha dejado solo el Padre? O sea, que te puede dejar solo también a ti el Padre. ¿Cuándo? Cuando tú te ocupes del miedo, cuando tú te ocupes de todo lo negativo, te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Acuérdate Isaías 57:11, que Dios en aquel tiempo por el profeta le decía a la gente, ¿de quién te asustaste y temiste? ¿Que te has olvidado de mí? ¿No te has acordado de lo que yo te dije? Entonces, hermano, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer? Jesús dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. ¿Por qué? Y dice, ¿por qué no lo dejó solo? Porque yo hago todo, siempre, siempre lo que a Él le agrada. Y me adelanto un poquito, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, eso es lo que tú tienes que hacer. Tomar hoy una determinación. Empezar a agradar a Dios. Y si crees que le estás agradando a Dios, también tienes que creer que Él te está mirando. Te está escuchando. Está mirándolo aún lo que estás pensando. Todo lo malo que estás pensando. Todavía, esas son palabras que todavía no han nacido, no han salido por la boca. Pero los pensamientos son palabras. Y Dios la toma como palabra. Y te está mirando, hermano y hermana. Por favor, entendé, viví esa realidad, viví esa verdad. Santificate en la verdad. Quiere decir que Dios te quiere traer para donde está Él. Y ningún mal se va a acercar a tu mente, a tu vida, si vos estás con Él. Santifícalo, Jesús. ¿Te crees que esa oración que hizo Jesús por ti y por mí y por todos los que van a venir, Dios no la contestó? Ya la contestó. Santifícalos en tu verdad, le dice. La única manera de apartarnos de todo el mal, de todo lo malo, de todas las cosas que hay en este mundo, es con la palabra de Dios. Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, mira, el antídoto para todo lo malo es la palabra de Dios. Pero no solo leerla, sino hacerla. Porque esto es para que tú la hagas, no es para que la leas. Si tú la lees como una lectura, va a quedar como una lectura, como una letra muerta. O sea que no tiene relación con lo que te está diciendo. Tienes que hacerla. Tienes que hacerla. Para que vivamos. En 2 Corintios 5:15 también dice esto. Esto, vuelvo a repetir, esto lo hizo Jesús para enviarte a ti y a mí, como el Padre lo envió a Él, para enviarme a mí y a ti. Y de esta manera también tenemos que hacer como Él hizo,
agradarle al Padre, porque el Padre nunca te va a abandonar. Dice 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ahora, los viven ya, no vivan para sí. Hermano, eso es una gran verdad, una gran noticia que te tiene que sacar a vos de ese mundo que estás viviendo para vos. Estás teniendo miedo a morirte, estás teniendo miedo en contagiarte, estás teniendo miedo en perder esto, miedo en perder los hijos, miedo en perder un familiar, miedo. Estás viviendo para ti. Jesús te dice, por todos murió Él, para los que vivan, para que los que viven ya ahora, no vivan para sí, sino para aquel que murió y por vos volvió a vivir. Por vos volvió a vivir. Entonces, deja, ¿cómo es vivir para uno mismo? Cuando te preocupa, cuando te angustia, cuando tienes miedo, cuando sufres, cuando te enfermas, cuando lloras, todo eso estás viviendo para ti. Y vos crees que con todo eso te estás apreciando, te estás cuidando, te estás agradando a vos mismo. No, mi hermano, eso no lo hagas. Eso no es bíblico. Eso es del enemigo que quiere ponerte en contra de la voluntad del Padre. No lo hagas. Por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y volvió a vivir por ello. Acordate de eso. Jesús dijo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Yo? ¿Qué estamos haciendo para agradarle al Padre? La palabra le dice también en Romanos 15:1 que no nos agrademos a nosotros mismos. Muchas maneras hay de agradarte a vos mismo. Hace rato dije, vos te agradás cuando estás precavido, cuando estás pensando mal, juzgando mal, criticando. Y vos te agradás con esas cosas. No, la palabra de Dios dice que no nos agrademos a nosotros mismos, Romanos 15:1. Y también se nos dice que no busquemos el favor de los hombres, sino que siempre pidamos los favores a Dios, pero no tratar de agradar a los hombres, sino a Dios. Ahí en Gálatas capítulo 1, en el verso 10, ahí lo dice. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo agradar al hombre con palabras, con hechos, con pedidos? Dice el Señor, pues, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el favor que más te interesa a vos? Y hemos visto, un favor es cuando yo necesito algo y estoy necesitando una cosa material, espiritual, física. Dios dice, ¿busqué el favor de los hombres o el de Dios? ¿O tratas de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, mi hermano, no lo hagas, no lo hagas. En el Salmo 103, en el verso 4, dice así, Él, Dios, es el que rescata del hoyo a tu vida. Aquí la palabra hoyo significa de la depresión, del sufrimiento, del dolor. Es como que caes en un hoyo. Y dice así, Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Cuando necesites algo, no le pidas al hombre. No le pidas un favor al hombre, pídele un favor a Dios. Hermano, Él te quiere coronar de favores. Tú eres su hijo, su hija. Él va a mandar a los hombres o a mujeres que te den lo que necesitas. A Él le tienes que pedir los favores. Y eso le agrada al Padre. Haciendo eso le voy a agradar a Él porque voy a elegirlo a Él para pedirle algo. Mi casa, mi auto, mi moto, mi trabajo. A Él le voy a agradar porque yo confío en que Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo.
yo voy a tratar de agradarle al Padre. Pero para vivir agradándole a Dios como lo hizo Jesús, hermano, debemos vivir como lo pide Dios, vivir por fe. Así lo pide el Señor en Romanos 1:17, porque en el Evangelio, que es justamente las buenas noticias para ti, en el Evangelio, la justicia de Dios, es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Jesús murió, volvió a vivir para pagar la deuda tuya y mía y para que tú disfrutes mientras estés en este cuerpo, para que vivas siempre gozoso, para que vivas juntamente con Él, con Cristo, como lo hacía Adán y Eva antes de caer en pecado. Empieza a vivir junto con Él. Empieza a vivir en el paraíso, como le dijo Jesús al hermano que se convirtió al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si tú también has muerto con Jesús en la cruz, estás viviendo con Él en el paraíso. Si tú le dijiste a Jesús como le dijo al ladrón, estás salvo, estás viviendo con Él en el paraíso. Tu vida tiene que ser como un paraíso, donde nada te tiene que hacer falta. Pero tienes que agradarle a Dios, hermano. Tienes que estar en contacto con Él, con su palabra. En Hebreo dice, en el capítulo 11, en el verso 6, porque si tú no vives por fe, es imposible agradarle a Dios. Es imposible. En el Romano 1:17, porque el Evangelio se manifiesta, dice. La justicia de Dios se revela, o sea, te hace visible lo oculto. Eso quiere decir, Dios te va a hacer ver todo lo oculto que está para tu mente. En el Evangelio dice, ¿por qué? Porque es para fe y por fe. Como está escrito, el justo vivirá por fe. ¿Y fe qué es, hermano? Ya sabemos ahí en Hebreo 11:1 también. Dijo esto, la fe. Si no tienes la certeza de lo que vos esperas de mí, dice Dios, y si no tienes o estás convencido de lo que no ves, entonces así tú no me vas a poder agradar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú te consideras justo, entonces la justicia de Dios te va a alcanzar. Siempre va a estar para defenderte, para decirte que no eres culpable de nada. Tenés que usar la justicia de Dios, pero para que esa justicia actúe a favor tuyo, tienes que vivir por fe, vivir con Cristo, para que vivamos juntamente con Él. Él es la justicia, Él es el que hace justicia en el cielo y del cielo a la tierra. En Efesios 6:6 dice, tenemos que tener también en cuenta este mandamiento, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ojo con servir el ojo. Muchos queremos servir a los que miramos. No, por favor. No trates de agradar a los hombres, mirando o haciendo algo con los ojos, como dice la Escritura. Tienes que tener en cuenta también estos dos requisitos. La primera es el amor y la segunda es la obediencia. Ahí volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 de Juan. Fíjate lo que dice en el verso 15. Hemos dicho dos requisitos, amar y obediencia. Dice, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 15:10 del mismo libro dice, si guardáis obediencia, mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Y te dice, así como yo he guardado, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así como yo he guardado lo que mi Padre me mandó a hacer, los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Hemos leído hace rato en el texto que hemos leído al comienzo de Juan, que decía Jesús en ese texto, él decía, porque yo hago, no me ha dejado solo el Padre. Y acá nos está diciendo él, permanezco con el Padre y permanezco en su amor. Qué hermoso es esto. El amor del Padre es como dice Corintios 13, versos 4 al 7. No hace nada indebido, no busca lo suyo, siempre está buscando para ti. No se jacta de lo que tienes, no, todo es para ti. También es necesario para agradar a Dios, hermanos, el conocimiento de su palabra. Porque es la palabra la que te va a santificar a ti. Segunda de Timoteo 2:15 dice que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que uses bien la palabra de verdad. No te puedes avergonzar de la palabra de verdad. Como 12:30, el que conmigo es, junta. El que está con Jesús va a glorificarlo a Dios. No tienes que tener vergüenza de poner la mano en un enfermo como Él te dijo y sanará. De orar por un enfermo o por alguien que esté poseído y se irá. No tengas vergüenza. No vas a fracasar porque Él está contigo, Él está con vos. Si quieres ser un obrero, no tienes que avergonzarse de usar la palabra. Usa la palabra de Él. Es la que tiene poder, no vos. La palabra de Él. Y es Él, cuando la uses tú, es Él el que está dando órdenes, no tú. Es su palabra la que ya viene con autoridad, la que ya va con la orden y la escucha aquel enemigo. La suegra de Pedro estaba con fiebre y le dijeron, Jesús está con mucha fiebre. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Él se inclinó y le habló a la fiebre. Le habló a la fiebre. La fiebre lo escuchó y la fiebre la dejó y esa mujer se levantó y le servía. La autoridad que tiene la palabra de Jesús. Lo escuchó la fiebre, lo escuchó la higuera, lo escuchó el viento, lo escuchó la muerte. Y si tú le hablas con la palabra de Dios a cualquier problema, tienes que escuchar, no a ti, al poder que tiene la palabra de Dios. Por eso dice en Colosenses 3:17, todo lo que vas a hacer, sea de palabra o de hecho, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Dios y Padre por medio de, fíjate, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y en 1 de Juan, capítulo 3, verso 22, dice así, y cualquier cosa que le pidieras, la recibiremos de Él. ¿Sabes? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Diga, se nos está pasando el tiempo, pero muchas cosas les dijo Jesús a sus discípulos en base a esto, que no le agrada, y aún estando Él con ellos. En Mateo 6:30, voy recortando un poco, Jesús les puso un ejemplo de cómo Dios viste a la hierba del campo. Y cómo no hará mucho más con ustedes, les dice, hombres de poca fe. En Mateo 8:26 también, el mar, cuando estaban en el mar,
que hablamos recién. Jesús le habló al mar y les dijo a los que estaban, hombre, de poca fe, le dice. También en ese mar, en un día le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro. También faltaba el pan y les preguntó, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? A un muchacho que estaba endemoniado le preguntaron por qué nosotros no podíamos sacarlo y liberarlo. Le dijo, por vuestra poca fe. Todas las malas consecuencias por no oír con atención y guardar para actuar con la palabra de Dios, sin poner por obra la palabra de Dios, es imposible agradarle, hermano. Mira todos los hechos con los discípulos. Y Jesús a todos les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, de poca fe, de poca fe. Y eso, poca fe, quiere decir que poca atención le presté a la palabra de Dios desde que lo conocí a Él. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, la que va a hacer crecer en confianza en la palabra de Dios. Hermano, que este mensaje te haya hecho meditar, para que pienses, ¿estoy agradándole a Dios como estoy viviendo ahora? Porque si estás como te mencioné hace rato, con miedo y toda esa cosa, estás viviendo solo. Tú y el viejo hombre. Pero si reconoces que eres un hijo de Dios, entonces debes vivir como un hijo de Dios. Debes vivir con Cristo Jesús en tu vida. Olvídate del viejo hombre o la vieja mujer. Eres una nueva criatura, los que están en Cristo Jesús. Y para ello son hechas nuevas todas las cosas. Y lo nuevo es que tú eres feliz para siempre. Tienes paz para siempre. Tienes vida para siempre. Disfrútalo, hermano, a partir de ahora. Y si lo estás haciendo, bienaventurado eres. Doblemente feliz. Hermano, vivamos el resto que nos queda de tiempo para agradarle a Dios, obedeciendo y guardando su palabra y amándolo. Si me amáis, dice Jesús, guarda lo que yo te pido para que lo hagas cuando sea el tiempo. Si el Señor nos permite, nos veremos el domingo, si nos da vida, si Él quiere. Actuemos, hermano, verdaderamente santificados por la palabra de Dios. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia, para pedirle a Dios socorro por toda la gente que está sufriendo, no solamente en su cuerpo, sino su alma, por todo lo que está aconteciendo en este mundo. Dios siempre está para oír a sus hijos. Hablen con Él. Que Dios bendiga y que aprovechen esta palabra para la gloria de Dios. Que así sea. Amén.